ayer, este domingo, cientos de personas caminaron por las calles del Distrito Nacional desde el Colegio Médico Dominicano hasta la zona del Congreso en busca de llamar la atención sobre la necesidad de que en este país el Congreso Nacional decida finalmente qué va a pasar con el Código Penal y con el tema de la despenalización del aborto bajo las 3 causales excepcionales que han sido mencionadas ya en 2 ocasiones en observaciones que ha presentado el presidente de la República a la Cámara de Diputados para su consideración. Estamos hablando de personas que se han manifestado a favor de que en este país se permita la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo o el desarrollo del feto es inviable, es decir, que está garantizado que ese embrión no se va a desarrollar y no va a sobrevivir en un ambiente externo y por tanto es recomendable incluso hacer la interrupción del embarazo a tiempo. Y en tercer lugar, cuando una mujer queda embarazada siendo víctima de una violación o incesto, por lo menos que se permita, que se autorice a la madre a tomar una decisión bajo estas circunstancias. Como han podido observar, esta marcha estuvo caracterizada por la participación tanto de mujeres como de hombres, de grupos de la sociedad civil de manera organizada, así como personas que de manera individual decidieron participar, pero también estaban legisladores, tal como ustedes han visto ahí a los diputados Gustavo Sánchez o Magda Rodríguez. Estaba el presidente del Colegio Médico Dominicano, el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, el director de Conavicida, la ministra de la Mujer. Así que funcionarios públicos de alto nivel que tienen que ver con el área de la salud también estuvieron presentes en esa manifestación, en adición a los grupos ya reconocidos como grupos que defienden los derechos de las mujeres. Y hay que destacar o insistir en que cuando se promueve esta iniciativa, lo que se busca es dejar abierta la opción para que las personas involucradas, en este caso la mujer que está embarazada y sus familiares cercanos, tomen una decisión junto a los médicos sobre qué es lo que más conviene. Y sobre este aspecto hay muchísima discusión porque hay quien entiende que la interrupción del embarazo sería obligatoria si se aprueban estas 3 causales. Y lo que se está pidiendo es que se permita decidir bajo cierta libertad y que los médicos no sientan la presión de que pueden ser metidos a una cárcel a la hora de que a alguien se le ocurra que interrumpió un embarazo de manera medalaganaria, sin tomar en cuenta todas las previsiones del lugar. Por eso hay tantas contradicciones, sobre todo con los puntos 1 y 2, donde la misma iglesia en algún momento, incluso entrevistados aquí representantes de la Conferencia del Episcopado, a veces no hayan cómo responder al tema de si la vida de ambos corre peligro, si la vida de la madre corre peligro. Ellos dicen, sí, bueno, pero los médicos que decidan. Pues cuando dicen eso, lo que se quiere es que quede muy claro que el médico tiene la posibilidad de decidir junto a los familiares qué se hace y qué no se hace en situaciones como esta. Y esta manifestación del día de ayer, esta marcha de cientos de personas, más de 100 organizaciones estuvieron en la convocatoria, tú mencionabas alguna, está Profamilia, el Colegio Médico Dominicano, el colectivo Mujer y Salud con AMUCA, otras tantas organizaciones que fueron la convocante de esta manifestación. Y se hace en un momento también de mucha relevancia porque precisamente el Código Penal, que es el que contiene la penalización total del aborto en la República Dominicana, está en proceso de discusión en el Congreso Nacional una vez más. Y en esta ocasión la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, esta Cámara es la que está conociendo el Código Penal, presentó recientemente un informe desfavorable al tema de que se despenalice el aborto en sus 3 causales. Sin embargo, y Magda Rodríguez lo decía ayer, cada vez crece más el número de legisladores que están a favor de que se pueda apoyar la interrupción del embarazo en una de sus 3 causales.
Y esto es una buena noticia. Claro que se requiere una mayoría cualificada, estamos hablando de una ley orgánica como el Código Penal, y se requeriría de una mayoría cualificada de forma tal, o calificada de forma tal, que se pueda aprobar con las 2/3 partes de los miembros del Congreso Nacional. Y ojalá eso pueda ser así. Ojalá que se tome en cuenta el que la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo, apenas 5 países tienen una penalización absoluta del aborto, y eso tiene consecuencias muy graves, porque ayer que tuve la oportunidad de conversar con Víctor Terrero, que iba también en la marcha, en la caminata, él me decía que hay que comparar los indicadores en materia de salud de esos países que mantienen una interrupción absoluta del aborto, como es el caso de la República Dominicana, con los otros países o con los demás países donde no existe esa interrupción. En aquellos países como Nicaragua, que por ejemplo tiene la interrupción absoluta del aborto, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, el caso de Honduras, temas como la mortalidad materno-infantil son graves y las estadísticas son altas, y se asocia ese problema serio de salud de la muerte de mujeres, de la muerte de niños, e incluso cuando tú no tienes la posibilidad de que no solo la familia o la mujer tome la decisión, sino que se tome en cuenta la opinión científica, la opinión profesional de los médicos a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza. Es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de un tema de derechos, de derecho a la salud, de derecho a la vida, de derecho a la integridad, a la dignidad de las mujeres. Estamos hablando de un problema serio de salud colectiva en la República Dominicana, y que resolver este problema vendría a enfrentar esta situación. Al final de la marcha, al final de la manifestación, se leyó un manifiesto. Sergia Garbán, de la colectiva Mujer y Salud, y otros representantes de otras organizaciones leyeron este manifiesto, y ahí plantearon una serie de puntos, entre ellos la demanda de que en el Código Penal se apruebe la despenalización del aborto en base a estas 3 causales, pero al mismo tiempo la preocupación con relación a una propuesta que ha venido saliendo en el Congreso Nacional de la aprobación de una legislación especial con el tema del aborto separada del Código Penal. Ahí lo que indican las mujeres, los grupos profesionales, las organizaciones de sociedad civil que participaron de esta manifestación, es que estarían en desacuerdo con una propuesta de esta naturaleza si previamente no hay una garantía, primero, de que se apruebe la legislación especial en primer lugar, y que efectivamente en el Código Penal no aparezca ningún aspecto relacionado con la sanción, el castigo, la penalización del aborto. Pero lo ideal... el tema es, por lo que planteas y lo que nos han dicho anteriormente, que si se va a hacer bajo una ley especial, que la ley especial se apruebe primero. Que se apruebe primero y eso garantice. ¿Por qué? Porque existe el temor, la preocupación bien fundamentada de que si se separa, se saca el tema del Código Penal de la despenalización del aborto, lo que se estaría buscando es dejar a un lado, que muera la discusión de ese tema tan relevante, y que se apruebe el Código Penal y quede ahí establecida de alguna forma el tema de penalizar de forma absoluta el aborto. Yo creo que eso es importante que se tome muy en cuenta. Bueno, y como decíamos hace un momento, hay diferencias en la misma iglesia. Vamos a escuchar en breve las declaraciones que hacía el padre Mario Serrano, jesuita, que generaron controversia dentro de la misma iglesia católica, porque el sacerdote Víctor Masalles reaccionó en contra de lo que promueve el padre Serrano. El padre Mario Serrano grabó uno de los videos donde se aprueba o se manifiesta
su posición a favor de que se despenalice el aborto bajo estas 3 causales y publicó algunos tweets en redes sociales indicando que entiende que es una causa justa, que apoya y promueve. Lo tenemos listo, vamos a escuchar al padre Mario Serrano. A las mujeres por el derecho al aborto con las 3 causales. Es una lucha justa que tenemos que apoyar en conciencia, en libertad y por un mejor país. Y hay un sacerdote jesuita que tuvo la cachaza ayer de apoyar esa marcha y nadie le ha dicho nada. Y apoyó la marcha y está diciendo, y ahí en las redes le están diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y él decía que es una causa justa, la de defender las causales del aborto. Yo le escribí y le dije que yo estaba profundamente entristecido como pastor de escuchar a un sacerdote que fuese capaz de decir una cosa de esta. Que me parecía que él estaba completamente desinformado del negocio que esto significa y de la justicia de cada una de las causales y del propósito de esa agenda. Bueno, ahí está, y el famoso tema de la agenda. Víctor Masalles de Peravia, que en más de una ocasión ha manifestado su oposición a este tema. Como dijimos, aquí mismo en el día tuvimos la oportunidad de entrevistar a representantes de la Conferencia del Episcopado. Y cuando uno profundiza en la discusión con representantes de la Iglesia, se da cuenta que hay algunos aspectos donde ellos mismos no se ponen totalmente de acuerdo. El padre Mario Serrano, a través de su cuenta de Twitter, decía: exijamos una legislación justa que tome en cuenta la vida, dejemos que sean las mujeres quienes lleven el liderazgo de la definición de este proceso. Y en un segundo tuit ponía: caminar hoy por la despenalización del aborto, 3 causales, está muy cerca del Jesús que ama, acompaña y no condena a las personas en situaciones extremas. Les acompaño con mis oraciones desde Dajabón. Y obviamente, como hemos dicho en más de una ocasión, quien por sus creencias religiosas, por sus creencias incluso individuales y personales que no tienen nada que ver con la religión, por su propia convicción, entienda que esto no es correcto y viéndose en una situación de este tipo, insiste o entiende que su embarazo se debe llevar a cabo independientemente de que haya grandes posibilidades de que como mujer usted muera, a usted no la pueden obligar a interrumpir el embarazo. Lo que está ocurriendo ahora es que se está condenando a morir a mujeres que no estarían de acuerdo con esa posición. Claro. Bajo el esquema que existe en este momento, se está tomando una decisión por encima de la voluntad de quienes realmente tienen que tener la posibilidad de decidir, que son esas mujeres que quedan embarazadas y están llevando a cabo un embarazo bajo las condiciones que hemos descrito, y su pareja, su familia más cercana o los médicos que la atienden, que pudieran hacer una recomendación basada sobre todo en su salud y su dignidad, y hoy en día tienen el temor de terminar en la cárcel por una denuncia alegre o una denuncia con poco soporte de información técnica y de salud, porque la forma en la que está queda penalizado el aborto en el Código Penal en este momento, tomaría en cuenta todo y meterían a todo el mundo bajo el mismo saco. Por eso es muy importante lo que tú decías al principio, de que existe una campaña de estos sectores que se oponen a la interrupción del embarazo en estas situaciones especiales, indicando que aprobar su despenalización sería promover de manera total y abierta el aborto en la República Dominicana, cuando no, cuando se trata de todo lo contrario de lo que hemos dicho acá, de que cuando la vida de la madre corre riesgo, en caso de violación o incesto, o en caso de malformación del feto que sea incompatible con la vida, se pueda tomar una decisión, que lo tome la mujer, que junto con su familia, junto con los médicos, y que en esas ocasiones pues decida lo más conveniente, y es una forma de preservar vida, de garantizar la vida, de preservar derechos, de garantizar la salud. Una cosa es eso, otra cosa es, como tú muy bien señalabas, las creencias, los dogmas, que tú lo puedes practicar como grupo, como individuo, pero una cosa que tiene que quedar claro, Amelia, es que independientemente de todo esto, cada legislador, cada diputado, cada senador
tiene la responsabilidad de decidir sobre políticas públicas y aprobar políticas públicas que vayan en beneficio de la gente y que preserven la vida de las mujeres acá en la República Dominicana. Y no podemos estar aceptando que los legisladores sigan tomando decisiones en base a presión de determinados grupos cuando deben responder precisamente a las mayorías que le han elegido y que le han pedido que represente. Y precisamente salió una encuesta y nosotros la vimos acá también y conocimos los resultados de esta encuesta sobre la opinión de los dominicanos y las dominicanas con relación al tema de la interrupción del embarazo. Y una significativa mayoría, de más del 70%, aprobaba la interrupción del embarazo de dominicanos y dominicanas encuestados, aprobaba la interrupción del embarazo en una de las 3 causales a la que hemos hecho referencia. Entonces, a eso es que tienen que responder los legisladores, a sus representados y, en segundo lugar, a aquellas políticas públicas que vengan a garantizar vidas y a garantizar derechos.